estimados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bienvenidos a la clase de la primera doctrina de las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Hoy vamos a estudiar la doctrina base para las demás 15 doctrinas, que es la inspiración de las Sagradas Escrituras, nuestra doctrina número 1. ¿Por qué esta doctrina es la primera y es la base para todas las demás? Porque la inspiración de las Sagradas Escrituras es fundamental para nuestra fe, ya que para nosotros la Biblia es nuestro manual, nuestro instructivo, el fundamento de nuestra fe y nuestra conducta. Por lo tanto, es sumamente necesario que nosotros entendamos por qué la Biblia es la palabra escrita de Dios, por qué es tan fundamental para nosotros entender que ella fue inspirada de forma divina por Dios a los escritores bíblicos. Doctrina número 1, inspiración de las Sagradas Escrituras. Nosotros los cristianos evangélicos creemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, medio irrefutable por el cual se comunica con el hombre y es la regla infalible de fe y conducta. La Biblia es nuestro manual, nuestro instructivo, nuestra guía, nuestro mapa, aquello que nos guía hacia el Señor y rige tanto nuestra fe como nuestra conducta como cristianos evangélicos. ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? Quiero leerles un versículo para iniciar con todo el contenido de esta doctrina que da base a lo que vamos a estudiar hoy. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos prepara para que seamos perfectos en toda buena obra. Por lo tanto, este es el fundamento de esta doctrina. ¿Qué se entiende por la inspiración de las Sagradas Escrituras? Se entiende por inspiración de las Sagradas Escrituras la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre los escritores de la Biblia, con el propósito de guiarlos a escribir la palabra de Dios sin ningún tipo de error. La inspiración es ese medio sobrenatural mediante el cual Dios dio el conocimiento y las palabras que serían plasmadas en las Sagradas Escrituras a los hombres. No proviene de inspiración humana, como de pronto puede venir una canción, una escultura, un poema o un cuadro, inspiración artística de los hombres, sino que esta inspiración viene directamente de Dios a la mente y al corazón de los escritores bíblicos para que ellos pudieran plasmar las palabras que hoy nosotros tenemos en la Biblia. Los escritores bíblicos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que recibieron por inspiración, lo que oyeron decir y lo que oyeron decir a hombres que hablaron bajo inspiración. También fueron guiados por el Espíritu Santo para reseñar sucesos que Dios consideró necesarios para nuestra instrucción y amonestación. En este punto de reseñar sucesos que Dios consideró necesarios para nuestra instrucción y amonestación, es donde nosotros debemos aclarar que la Biblia, a pesar de que ella relata eventos históricos reales, no es solo un libro de historia. A pesar de que relata lugares específicos de forma geográficamente exactos, no es solo un libro de geografía. A pesar de que la Escritura reseña leyes, fundamentos y estatutos para que nosotros nos rijamos, no es solamente un libro de normas de conducta. La Biblia como tal es la palabra de Dios.
todo lo que Dios consideró necesario para nuestro diario vivir y nuestro conocimiento pleno de quién es Él y su relación con nosotros, está en la Sagrada Escritura. Todo esto nos da autoridad para decir que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y el medio por el cual Dios se comunica con la humanidad. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Dios dejó todo lo que nosotros necesitábamos conocer, saber y entender de quién es Él, de quiénes somos nosotros y cómo hay una relación entre Él como nuestro Dios y Creador y nosotros como su creación. Lo que Dios quiere o quiso que nosotros conociéramos, lo dejó en las Sagradas Escrituras. 2. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta que nos orienta en nuestra vida diaria y nos guía de esta tierra hasta el cielo. ¿Por qué decimos que la Escritura es nuestra norma, nuestra guía de fe y conducta? Porque la Escritura es la que establece los principios de convivencia, los principios que tienen los cristianos como normas de vida. La Biblia es la que establece cuáles son los frutos que debe manifestar un cristiano, cuál es su forma de convivir y coexistir en el mundo en el cual nos desenvolvemos. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros veamos la Escritura como esa guía que el Señor nos dejó para que sepamos cómo conducirnos tanto en un medio netamente cristiano como lo es la iglesia, tanto como en el mundo donde nosotros somos extranjeros y extraños. Entonces, la Escritura es la que nos da toda la base. Y así como lo estamos mencionando, ya que es la Escritura la que dice todas las cosas, estaremos analizando versículos que dan detalles acerca de la verdad que estamos estudiando. Vamos a iniciar con Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en ese versículo? Que ciertamente Él dice que en Él, el que cree en Él, cree también en el que lo envió. Y este que ha creído en Él ha pasado de muerte a vida. ¿Y quién da testimonio de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios y el único Salvador para la humanidad? Continuemos leyendo en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan le dice en aquel momento a las personas: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero Jesucristo les dice: pero esas Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, si nosotros tenemos por seguro que la Biblia es inspirada por Dios, también debemos creer entonces el mensaje que en ella está contenido. Y el mensaje que ella contiene es que Jesucristo es el camino y el medio para hallar salvación. Leemos en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, en el Padre. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas
moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la esencia del Evangelio y del mensaje de las Escrituras. Dios nos creó, el pecado nos apartó de Dios y Jesucristo fue enviado como redentor para rescatar aquello que se había perdido, nosotros, la humanidad. Y Él les dice a sus discípulos en aquel momento: ¿creen en Dios? Perfecto, ahora crean también en mí. Yo voy a preparar lugar para todos ustedes y yo volveré y los tomaré y los llevaré. Si las cosas no fueran así, entonces yo se los diría. Pero yo les voy a mostrar cómo llegar hasta allá, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que si nosotros entendemos y aceptamos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, también debemos aceptar que su mensaje es palabra de Dios fiel y verdadero. Y este mensaje nos dice que Jesucristo es el camino que nosotros necesitamos para llegar al Padre, es la verdad que nosotros necesitamos creer, y en Él está la vida para que podamos pasar de muerte a vida. Entonces, ¿qué más nos dice la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras? La inspiración divina nos da la garantía de que la Biblia es la auténtica palabra de Dios dada a los hombres. Ahora, otros conceptos o términos que también debemos entender adicionales al término inspiración son los términos iluminación y revelación, y cuál es la relación entre ellos. Inspiración, ya habíamos leído, se entiende por la inspiración de las Sagradas Escrituras la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre los escritores de la Biblia, con el propósito de guiarlos a escribir la palabra de Dios sin mezcla de error. Unos términos adicionales a la palabra inspiración que también necesitamos estudiar son los términos revelación e iluminación. ¿Por qué? Porque estos tres términos están íntimamente relacionados entre todo lo que es la escritura de la Biblia y la interpretación nuestra como cristianos evangélicos. El término inspiración se entiende como inspiración de las Sagradas Escrituras, la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre los escritores de la Biblia, con el propósito de guiarlos a escribir las palabras de Dios sin mezclas de error. Pero ahora, ¿qué son la iluminación y la revelación? La iluminación es la influencia del Espíritu Santo que nos permite entender la palabra de Dios. Generalmente, los que escribían o recibían la palabra de Dios bajo inspiración divina fueron también iluminados para entenderla, para discernirla. Pero tenemos casos en los que no fue así. Por ejemplo, leeremos en Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, pero no entendí. Daniel recibió un mensaje de parte de Dios que se cumpliría en los últimos tiempos, pero sin embargo, Daniel no recibió la iluminación para entenderlos. Por eso Dios le dice: ve y escríbelos, porque estas palabras están selladas hasta los tiempos del fin. Por lo tanto, la iluminación es algo que acompaña a la inspiración para que aquellos que fueron escritores bíblicos pudieran discernir y entender lo que escribían, pero también para nosotros el día de hoy, para poder entender lo que allí está escrito, para poder estudiar las Escrituras y en ella encontrar la verdad dejada por Dios. ¿Cuál es la diferencia
entre la iluminación y la inspiración. La inspiración de la Escritura fue dada a los escritores bíblicos, iniciando por Moisés con el Pentateuco y terminando con Juan con el libro del Apocalipsis. Y ya la inspiración cesó, cerró. No se le puede ni añadir ni quitar a nada que ya fue inspirado. Pero la iluminación continúa, porque así como Dios iluminó a los escritores bíblicos para que ellos pudieran escribir el mensaje, también Dios nos da iluminación a nosotros para que podamos entenderlos hoy. Ahora, la iluminación admite grados, mientras que la inspiración es completa. La inspiración de Dios no fue dada por partes, sino que fue dada completa, total, porque si no tendríamos que asumir o decir que hay porciones de la Biblia que son muy inspiradas y otras que no son inspiradas. Por lo tanto, podemos asegurar que la inspiración es completa. Pero como en el caso de Daniel, Daniel no recibió la iluminación para discernir su mensaje, entonces sí podemos decir que la iluminación viene dada por medidas determinadas por el Señor. La iluminación es continua, mientras que la inspiración de Dios para la escritura de las Sagradas Escrituras ya terminó. Continuamos. La revelación. Se entiende por revelación el acto por medio del cual Dios proporciona al hombre verdades que éste por sí mismo no puede conseguir o alcanzar. Por revelación los apóstoles y profetas y otros siervos de Dios recibieron muchas verdades de parte de Dios y por inspiración fueron registradas o escritas. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando, como la palabra lo dice, de revelar, destapar, abrir algo que ya está oculto. ¿Cuál es la diferencia entre la iluminación y la revelación? Con la iluminación podemos entender algo que ya estamos viendo, pero con la revelación nos es revelado, destapado, descubierto algo que no veíamos. En el caso del Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Dios le abrió a Juan el mensaje del final de los tiempos para que él lo dejara plenamente escrito. Ahora, la inspiración divina de las Sagradas Escrituras tiene características. ¿Cuáles son esas características? Característica número 1. La inspiración es divina y no simplemente humana. No podemos decir o comparar la escritura con otros libros. No podemos decir que la Biblia es un conjunto, una biblioteca de poemas parecido a cualquier otra biblioteca o a cualquier otra cantidad de poemas. La Biblia no es de inspiración meramente humana, es de inspiración divina. La inspiración humana ha producido muchas y hermosas obras literarias, pero la palabra de Dios reclama una inspiración superior, una inspiración divina. El apóstol Pedro declara que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también afirmó que toda la escritura es inspirada por Dios, como ya lo leímos en segunda de Timoteo, pero ahora vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde pequeño ha estudiado la Escritura y que la Escritura le da sabiduría para la salvación. ¿Cómo la Escritura de la Biblia nos puede dar o guiar a la salvación o nos puede dar sabiduría para salvación?
porque el mensaje que en ella está es un mensaje de salvación. Por eso él le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Viva y no mecánica. Aunque la Biblia menciona casos en el que el escritor parece ocupar el papel de un secretario, ella nos muestra la intención del Espíritu Santo y del escritor. Leemos Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí está. Si nosotros leemos Éxodo 34, 27 y 28, pareciera que Moisés está meramente escribiendo un dictado dado por Dios. Y pudiéramos decir, Dios no inspiró al hombre, sino que le dictó las sagradas escrituras, pero repetimos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diciendo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que el Padre Dios estaba dándole directamente el mensaje a Moisés, Moisés también necesitó la inspiración del Espíritu Santo para poder registrar de forma correcta tanto las palabras que Dios le dio textualmente como todas las cosas que él escribió de forma personal y desde su propia perspectiva. Ahora, 3. Verbal y no simplemente conceptual. Algunas personas dicen que Dios inspiró los conceptos en la mente de los escritores bíblicos y los dejó en la libertad de escoger y usar las palabras que ellos creyeran convenientes. Pero el énfasis que hacen los apóstoles, por ejemplo, en 1 Corintios 2:13 y en 2 de Pedro 1:21, dice a claras que Dios los guió a escoger las palabras exactas que Él quería que usaran con el propósito de comunicar fielmente el mensaje divino. Leemos 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Señor mismo adapta lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, Él inspiró a los escritores bíblicos, pero Él adaptó y acomodó las palabras de forma tal que la verdad que Él quería manifestarnos fuera exactamente la verdad que nosotros pudiéramos entender. ¿Qué ocurre? Así como en los escritores bíblicos usted puede leer un libro o una carta y saber quién lo escribió, no solamente por el nombre, sino por el estilo de escritura, porque de pronto si leemos un salmo, sabemos que David tuvo que haber escrito alguno de ellos porque lo leemos en su forma de hablar. Cuando leemos, por ejemplo, Cantar o Eclesiastés, no hay otra persona que escriba como Salomón, no hay otra persona en la Biblia que haya escrito como escribió Moisés o como escribió Pablo, porque tenían la misma inspiración de Dios, pero sin embargo la personalidad y el carácter de cada una de estas personas se dejaba ver en la forma de su escritura. Ahora, la palabra de Dios es plenaria. ¿A qué nos referimos cuando la palabra del Señor es plenaria? Con esto se establece que todas las Sagradas Escrituras poseen la misma inspiración. Ningún libro bíblico ni porción bíblica es más inspirado que otro. La misma Biblia aporta los siguientes argumentos. 1. Dios no da su espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Al que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da su espíritu por medida. Ahora,
si el que habló de parte de Dios recibió el Espíritu sin medida, estamos hablando de que cada palabra que Dios inspiró es plena en sí misma y no es más o menos inspirada que otros. Cuando leemos esto, pudiéramos de pronto pensar en citas bíblicas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un versículo muy conocido por todos nosotros porque habla del amor tan inexplicable que existió en el Padre por la humanidad que dio a su Hijo. Pero tenemos otros versículos de pronto que pasan más desapercibidos, como Juan 11:35, Jesús lloró. Y aunque uno hable de la esencia del amor de Dios por la humanidad y el otro habla de la humanidad de Jesucristo, ninguno es más inspirado que otro porque ambos versículos son totalmente plenos en el Espíritu Santo. Ahora, todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 lo menciona, porque todos los santos hombres de Dios no escribieron por profecía personal o propia o privada, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pablo enfatizó que toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. En su carta a Timoteo, una vez más lo mencionamos, él le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir y preparar al hombre de Dios para que sea perfecto en toda buena obra. El Señor Jesucristo endosó el Antiguo Testamento y no mencionó que alguno de sus libros fuese más inspirado que otros. Ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Cuando el Señor hablaba de la ley, hablaba de esos escritos del Antiguo Testamento, también haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como la ley del Pentateuco, pero en estas expresiones engloba el Antiguo Testamento en su totalidad y dice: no pasará ni una jota ni una tilde, nada quedará por fuera del cumplimiento. También en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40 menciona: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el versículo anterior Jesucristo dice: porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces algunas personas dicen: ok, perfecto, pero ahí Jesús estaba hablando solamente de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Pero ahora en este versículo Jesús está haciendo mención a Jonás, uno de los profetas menores, donde él dice: esta generación demanda señal, pero la señal que recibirá será la de Jonás. Así que ya está incluyendo otro libro del Antiguo Testamento, como es un libro de los profetas menores. Pero seguimos adelante en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él le decía: insensatos, son rápidos, veloces para memorizar o aprender lo que dicen los profetas. Pero Jesucristo, mire cómo dice: iniciando por Moisés, hablamos del Pentateuco, y llegando hasta los profetas, estamos hablando de que Jesucristo inició con el Pentateuco, pero asimismo pasó por los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores, hasta los profetas menores. Él hizo un análisis de todo el Antiguo Testamento, mostrándole a ellos cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de él. Por lo tanto, no podemos decir que el Antiguo o el Nuevo Testamento es más o menos inspirado el uno que el otro, sino que toda la inspiración del Señor es plena. Ahora, quinta, única. Algunos dicen que la inspiración es común
a todas las personas o a todo creyente. Los creyentes en todos los tiempos han gozado de la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, pero la inspiración divina fue dada únicamente a los escritores bíblicos con el fin de escribir la Biblia. Una vez escrito el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, cesó la inspiración divina. ¿Por qué es única? Porque la inspiración comenzó en Moisés y terminó en Juan. Ninguna otra persona fuera de ellos puede añadirle nada a la escritura. Y haciendo mención a esto, los invitamos a lo que será la segunda parte de esta clase para que estudiemos acerca de los escritores, los idiomas y los tiempos de escritura bíblicos. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la inspiración divina? Propósito 1, dar a la humanidad en forma escrita la auténtica palabra de Dios. Y 2, que la palabra escrita gozara de la autoridad divina. En el punto 1, darle a la humanidad de forma escrita la palabra de Dios. ¿Por qué de forma escrita? Porque la historia que se transmite de forma oral, con el tiempo se va distorsionando. Hoy le decimos algo a alguien en el oído, esa persona va y se lo dice el otro, y esa persona va y se lo dice el otro, y el mensaje cambia según cada persona que lo menciona. Pero cuando está escrito, no hay forma de evadir o cambiar lo que ya fue escrito. Y que la escritura gozara de la autoridad divina. No existe hombre que pueda decir que tiene mayor autoridad que la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra norma, nuestra regla, nuestro fundamento, y allí basamos nosotros toda nuestra fe. Es ella quien nos dice si vamos o no por el camino correcto. Es ella quien nos dice si estamos creyendo o no en la verdad. Es ella quien nos dice cómo podemos alcanzar la vida eterna. Así que, amados hermanos, hasta aquí llegamos con la parte número 1 de la doctrina de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Le invitamos a la segunda parte, donde estaremos tratando puntos como pruebas de la inspiración de las Sagradas Escrituras, tanto internas como externas, y las características de la inviolabilidad de la Biblia, libros apócrifos, escritura de la Biblia, idiomas, tiempos de escritura y la división con todas sus partes y sus libros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Síganos en estas clases que estaremos dando. Nosotros tenemos el manual para los que puedan acercarse hasta el templo. Vamos a intentar disponer para que todos puedan adquirir su manual. El que no lo pueda adquirir, no hay ningún problema. Escríbanos por las redes sociales, le estaremos facilitando las clases, y haga las preguntas que usted considere necesarias, porque aquí estamos para aprender juntos de la hermosa y divina palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.